confesión de esta tarde con José de la Maca, aquí de Barcelona, y pues yo les presentaré un poquito la perspectiva de los países del resto de Europa y sobre todo un poco enfocando un poco sobre la situación, sobre todo en Holanda y Bélgica, que conozco mejor. Soy Joep Oumen, soy holandés pero vivo en Bélgica, en Amberes, y soy coordinador de ENCOT, Plataforma Europea de Organizaciones por una política de drogas justa y eficaz, que estamos luchando desde hace unos 18 años para sustituir, para convencer a la opinión pública y el sector político de sustituir la prohibición de las drogas con políticas justas y eficaces. Sobre la prohibición, tal vez una idea que les va a servir, que me estaba contando un amigo el otro día que me preguntó, pero si tú explicas sobre la prohibición, tienes que siempre referir a la primera prohibición que existía en el mundo. Entonces yo le dije, bueno, tú te refieres a la prohibición de alcohol, ¿no?, en Estados Unidos. No, dice, no, la primerísima prohibición. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo ejerció? Pues Dios mismo, el Todopoderoso, que podía hacer todo. ¿Cuántas personas tenía que controlar? 2. ¿Cuántas cosas tenía que prohibir? Pues una planta o un árbol, y fracasó. Entonces, es una cuestión de tiempo que este sistema se va a sustituir. Y para darles un poco la perspectiva, al nivel europeo, tenemos que ir primero a las cifras, ¿no? Las cifras son frías, no se puede discutirlas. Las cifras dicen, las cifras oficiales de los mismos gobiernos, de las autoridades europeas, dice que en 2011 había más o menos 78 millones de ciudadanos europeos que habían probado cannabis alguna vez en su vida. Es más de una persona por cada 5 entre 15 y 64 años. 23 millones de personas consumen cannabis por lo menos una vez al año. Bueno, no sé si ustedes, pero yo no conozco mucha gente que consume cannabis una vez por año. O sea, será un poco más, pero tal vez no se han atrevido de dar la verdad. Pero también se conoce la cifra de personas que consumen habitualmente, que en la jerga de las autoridades significa una vez por día, y son 12 millones de personas, 12 millones de personas en toda Europa, o sea, una de cada 30 personas adultas. Si asumimos que la demanda de los consumidores habituales está en un promedio de 1 gramo por día, y bueno, no sé aquí, pero donde yo vengo, más o menos esto parece ser el promedio, ¿no? 1 gramo por día, unos más, otros menos. Eso significa que hay una demanda de todos esos consumidores de por lo menos 4.380 toneladas por año. Y eso es una cifra muy modesta comparada con la otra cifra que tenemos de la ONU, que también es, bueno, hay que ver si es realmente confiable, pero esa es la cifra oficial que dicen los gobiernos a la ONU, que la cantidad anual de producción en todo el mundo de cannabis está sobre los 75.000 toneladas. 75.000 toneladas a nivel mundial. Que Europa solamente produciría 5.000 toneladas, o sea, unos 8% de todo eso, yo no lo creo. Creo que Europa produce más, o consume más, digamos, necesita más. Entonces esos 5.000 toneladas de demanda anual de cannabis en Europa
todavía es modesta, muy modesta. Será mucho más en realidad. De acuerdo a las cifras que ha hecho el economista Adriaan Jansen de Holanda hace unos años, basado en la venta oficial de semillas, de productos para el cultivo, de lámparas, de fertilizantes, toda esta gama que se ve ahora en esta feria, hace unos años calculó que esto sería para una producción de más o menos 800 toneladas al año. Ahora será 1000 toneladas, 1500 toneladas, puede ser, pero todavía representa una parte mínima, un 10%, un 15% de la demanda real que existe por el cannabis. O sea, la mayor parte de este mercado todavía se importa desde fuera. Y hay una ley muy clara, muy económica, una ley económica muy lógica que sigue todos los procesos económicos, y es que cuando tú como país, como región, como población, puedes sustituir un producto que es caro y lo importas desde fuera, si lo puedes sustituir por un producto que tú mismo puedes producir baratamente, lo vas a hacer, porque ese es el empuje lógico que determina las cosas. Al final puede tomar años y años y años, muchos contratiempos, pero ese es el proceso en que estamos. Y España, yo creo que se puede decir tranquilamente, los no españoles que estamos aquí, está muy adelante en ese proceso. Cuando se habla oficialmente sobre política de drogas y la relativa tendencia a represión en Europa, pues se habla sobre todo sobre Portugal y sobre Holanda como ejemplos de una política tolerante, liberal, y también por los resultados que ha dado, que no ha dado la explosión masiva de consumo y de uso problemático que los prohibicionistas siempre utilizan como argumento para frenar esta tendencia, sino se ha dado más bien un uso más responsable. Holanda está en el promedio de uso de cannabis entre adultos y también, muy interesantemente, entre jóvenes. O sea, uno se podría imaginar que los jóvenes holandeses, como los adultos, tienen acceso muy libre, muy fácil a los coffee shops, que también los jóvenes iban a aumentar su consumo por eso, pero no es el caso. Los jóvenes holandeses consumen menos cannabis relativamente que los jóvenes belgas, alemanes, ingleses, franceses, mientras ahí la represión es mucho más fuerte. Pero el verdadero avance en normalización, en aceptación del fenómeno y del cultivo de la planta será en España. Eso es sin duda que en Portugal lo que han hecho es despenalizar el trapicheo en la calle, pero no el cultivo. En Holanda sabemos la historia de los coffee shops, vamos a hablar un poquito más tarde. Ahí también tiene el problema de la puerta de atrás, la producción para el coffee shop está totalmente ilegal, perseguido, y por eso por arriba de cualquier coffee shop está la gran espada de Damocles que puede caerse cada momento. ¿En qué estamos? Estamos en un proceso automático que se va a dar automáticamente, si lo quieren o no, si lo pueden influir o no. Eso las personas individuales ni los grupos de personas tenemos realmente influencia de determinar ese proceso. Se va a dar, pero la gran pregunta para nosotros es que se va a hacer una regulación desde arriba, impuesta por las autoridades y detrás de ellos los intereses financieros, o una legalización, una despenalización desde abajo, una reglamentación en base a lo que los ciudadanos involucrados estamos elaborando y vamos a elaborar en los próximos años. Esa es la gran pregunta. Ahora estamos en el tiempo de la zona gris que se va a poner más blanco. Es que ahora tenemos que actuar para asegurar que ese blanco
va a ser blanco de verdad con las consecuencias positivas de la reglamentación y no de las consecuencias negativas, como por ejemplo que se sustituya el monopolio del mercado negro por el monopolio de la industria farmacéutica. Pasando de Europa, empezando tal vez al norte, en Copenhague, la capital de Dinamarca, donde está la comunidad de cristiana, durante 45 años ha sobrevivido, también introduciendo el fenómeno del consumo de cannabis en plena público. Ahora el Consejo Municipal de la ciudad ha propuesto una forma de reglamentación a través de tiendas controladas por las autoridades, donde los consumidores daneses pueden ir a comprar su dosis personal. Bien claro, es una propuesta, no es una realidad todavía, pero es por primera vez que una autoridad oficial, un municipio de una ciudad grande, dice: nosotros queremos acabar con la prohibición, queremos reglamentar, votado con la gran mayoría del Consejo Municipal. Ahora es al gobierno de Dinamarca, el gobierno nacional, de decidir si esta propuesta lo van a tomar como para defenderlo ante la ONU y pedir a la ONU autorización para experimentarlo. Ahora hay que ver. Pasando a Alemania, donde el debate se ha comenzado sobre los Cannabis Social Clubs, sobre los clubes sociales de cannabis, como ustedes lo conocen muy bien aquí. En Alemania, el partido que se puede comparar con el Partido de Izquierda Unida de aquí, ha comenzado un debate, ha organizado una audiencia pública en el Parlamento Federal de Berlín y ahí han hablado sobre esa posibilidad de reglamentar el mercado. Y es muy interesante qué han sido los comentarios de los otros países, de los otros partidos ahí. El Partido Cristiano Demócrata en poder, el partido de Merkel, ha reaccionado en la forma de siempre, diciendo que el cannabis es malo, es un peligro para los jóvenes. Bueno. Pero el partido digamos, de derecha, pero liberal, no cristiano, que es un partido un poco más pequeño, pero importante para hacer las coaliciones gubernamentales ahí en Alemania, ha reaccionado de una forma muy interesante. Ha dicho: esto huele a Rauschsozialismus, que quiere decir, esto huele a socialismo de la euforia. O sea, un grupo de gente que forma una cooperativa, que se drogan allí. No es tanto el hecho de que era un club de fumadores que les molesta a esta gente, es el hecho de que sea en forma cooperativa, donde les suena a comunismo y a todo lo malo que ha traído, pero les suena a eso porque en realidad no les importa si sea legal o no, pero sí les importa que está bajo control de la gente. Les prefiere que está bajo control de los intereses financieros. Y entonces ahí se ve el real debate, ahí se ve también algunas propuestas que vienen por la legalización, aunque sea también presidentes o expresidentes, exministros, todo eso. Hay que tener siempre en cuenta que hay una fuerza dentro del sistema que también quiere legalizar, pero a sus permisos. No se duermen ahí, no se ponen en el hecho de que hay legalización y el debate y todo esto, porque hay gente detrás que, en primer lugar, quieren poner debate nomás por poner debate nomás. Es el nuevo juego, ¿no? Hay que abrir el debate, y el debate, y el debate, y el debate. No pasa nada, pero hay debate. Entonces, ese es también en función de mantener el sistema. Pero hay detrás de todo eso también una movida muy económica que no duerme, que vea que hay esfuerzos de empezar a tomar arriendo las mismas personas del mercado de esas sustancias y quién sabe más de otros mercados más, una vez que han comprendido los valores que hay entre una relación transparente entre productor y consumidor. Hay que tener intermediarios, pero tiene que saber su puesto, no tiene que manipular ese mercado.
Eso va a servir para el cannabis, pero debería servir para todos los otros productos más. Esto es una amenaza para un sistema y ese sistema también reacciona, legaliza para ciertos intereses. Entonces, eso pasó en Alemania. En otros países, en República Checa, hay gente muy valiente tratando de acompañar los procesos políticos que quieren también legalizar el cannabis para la medicina, para utilizar productos canábicos en la medicina. Para eso están desarrollando una propuesta de ley en ese momento, y cuando sale esa posibilidad, también debe empezar la discusión sobre que la gente, en vez de ir a la farmacia para comprar sus productos allí, deberían tener el derecho también de producir para su autoconsumo. Y en ese momento se abre la posibilidad de crear clubes. En Eslovenia, después de la margen legal que ha sido creada por el gobierno, que salió a fines de noviembre, el gobierno debería dimitir, pero en su último día de gobierno había aprobado el gobierno un proceso para desarrollar una ley que descriminalizaría el consumo y la posesión para consumo personal en Eslovenia. Esa ley está en proceso ahora, va a salir o ha salido hace poco. Y a base de esa ley hay gente que está creando la posibilidad de clubes en Eslovenia. Y en Italia, Francia, Inglaterra, hay grupos de personas que están tratando de ya establecer el sistema del autocultivo organizado sin tener los pasos institucionales, porque cada paso institucional, tener papeles, tener estatutos y todo, implicaría que las autoridades les podrían reprimir. Entonces es más bien un esfuerzo de hacer el club a nivel clandestino, y son los soldados de frente en esos momentos. España, bueno, ya saben, en Reino Unido han empezado a componer esas formas de hacer en Facebook, ¿no? Uno puede ver en Facebook que hay Cannabis Social Club en 20 diferentes ciudades en Inglaterra. ¿Serán ciertos o no? No sabemos, no podemos ir ahí para controlar, es todo anónimo, pero se quiere decir que la gente está viendo el modelo y lo que lo está apropiando, por lo menos el término, para hacer algo. Ahora, llegando a Holanda y Bélgica, Holanda es una situación muy particular, como ya seguramente han escuchado. Hay un gobierno nacional en este momento que es un poco el rehén de un partido de extrema derecha que no está en el gobierno, pero sí les apoya en el Parlamento, que les obliga un poco de tener una tendencia muy represiva en todo lo que dicen sobre grupos marginados de la sociedad. Entonces, en ese momento existe el espacio político para que unos prohibicionistas de corazón meten su fuerza. Y en ese momento el ministro de Justicia holandés, que está imponiendo una nueva ley que va a empezar en Holanda en 1 de mayo de este año en el sur, en las provincias del sur, y desde el 1 de enero de 2013 en el resto del país. Y esta nueva ley dice esencialmente dos cosas. Dice que los coffee shops tienen que reorganizarse para hacer clubes, o sea, una tienda, una empresa privada tiene que reorganizarse, morir y renacer como club, y solamente puede tener 2.000 miembros en ese club, y esos miembros solamente pueden ser residentes de Holanda. O sea, a todos los
que no viven en Holanda, los coffee shops deben decir no, deben discriminarles a base de su nacionalidad o de su residencia. Tenemos una constitución en Holanda y en el artículo número 1 de la constitución, o sea, la primera cosa que lees cuando lees el fundamento de lo que es Holanda, dice textualmente: todas las personas que se encuentran en territorio holandés son iguales. No importa su raza, sexo. Una cosa seguramente en España también tienen así. Nosotros es el base de nuestra casa, es el fundamento de nuestra casa. Si atacas eso, atacas todo. Entonces, basado en este argumento, algunos coffee shops patrióticos que han sabido luchar contra esta política están ahora tratando todo para montar una munición con la que los políticos en el Parlamento Nacional, pero si ellos pierden porque hay esta mayoría de derecha que quieren apoyar cualquier cosa y si se trata de cannabis o de drogas es muy fácil para ellos, aunque ellos mismos piensan diferente, pero hay que apoyar porque no hay que discutir esas cosas. Entonces van a aprobarlo por el Parlamento, pero después sigue toda la lucha jurídica y la lucha de autoridades locales que lo deben realizar, porque imagínense ustedes saben lo que es, o muchos de ustedes saben lo que es montar un club, hacerlo con su socio, registrarlo y todo eso. Eso es todo diferente, es un juego de pelota diferente, como dicen en inglés, ¿no? Que tener una empresa, tener clientes. Clientes no es lo mismo que socios, es un poco diferente. Y además, registrar una persona como miembro de un club es una cosa muy sensible. Nosotros en Bélgica tenemos un club de 130 personas. Nosotros los datos personales los manejamos con mucho cuidado porque puede haber ahí agentes de policía, profesores, gente que está en empleos muy sensibles. Pueden perder su trabajo si alguien que no debe saberlo se entera de que esta persona es miembro de un club. De esto no se dan cuenta los holandeses, o sea, el ministro y su equipo de técnicos no se dan cuenta que esto va directamente en contra de la protección de la libertad individual, de la integridad personal que tenemos o todavía tenemos en nuestros estados de derecho. Entonces, yo personalmente creo que esta aventura de los weed pass o pases para cannabis y que no pueden ir más los extranjeros, va a explotar y ojalá que explota bien grande para que esto sea una lección para la gente de saber, de concluir de que no hay que ir atrás, hay que ir delante, hay que reglamentar. Lo que es el problema con el coffee shop y con el cultivo de cannabis es la falta de reglamentación, entonces hay que reglamentar la puerta de atrás y el coffee shop puede funcionar como es. Ha sido 35 años, yo soy holandés, yo vengo desde mis 14 años, voy a un coffee shop cuando todavía no tenía límite de edad, he estado 36 años yendo a ir a los coffee shop. Ahora ya no lo podría ir porque no vivo en Holanda, entonces no puedo ir, pero tengo que ir al mercado negro, entonces, ahí es donde la cultura del cannabis también se puede desarrollar, se puede educar, se puede interesar a gente de no solamente ir a un coffee shop para comprar cannabis, pero ir a un coffee shop y saber qué es el cannabis, de qué consiste, para qué uno fuma cannabis, para qué se puede utilizar y tanta esa otra cosa. Un buen coffee shop hace esas cosas. Entonces es un espacio también social entre gente. No hay que pensar que eso está mal, pero sí puede haber algunas cosas que deben reglamentarse y la primera cosa que debe reglamentarse es la puerta de atrás. Y eso el gobierno o la sociedad holandesa, yo lo creo, va a solucionar ese tema con el próximo gobierno, que va a haber. Ahora hay una tendencia a derecha, pero eso va a volcar porque la derecha no va a poder solucionar las cosas de la crisis que van a venir y debe
a lo largo, no digo mañana, pero a lo largo debe incentivar esto a nuevas formas de lucha social y de conciencia social. Y esto vamos a ver, y la reglamentación de cannabis es una de las medidas que van a tomar justamente para reflexionar a eso, una relación transparente con los ciudadanos y pensamientos sociales y racionales. Bueno, tenemos Trek Plant, somos los primos de ustedes, el primer primo en Europa, que nos hemos formado gracias a las lecciones de José, de Martín. Tenemos ahora 130 miembros, estamos cultivando en 8 o 9 diferentes espacios, estamos creciendo muy poco a poco, pero sólidamente, y estamos produciendo un cannabis de buena calidad a un precio de 6 euros el gramo, que es la mitad de lo que vale en un coffee shop, por ejemplo, y 60% de lo que vale en el mercado negro. Es un precio honesto con el que, con 130 miembros, podemos dar trabajo a 3 personas que, bueno, no trabajo pleno, pero parte de su sueldo, ahora reciben de forma blanca de Trek Plant, más los 8 cultivadores que tienen, el uno más que otro, pero que tiene también una parte de su ingreso para sus plantaciones. Entonces estamos emaniendo, las autoridades nos han tratado de perseguir 2 veces, nos han condenado y después en apelo nos han acquitado. Entonces, con la segunda aquitación, los jueces nos han dicho, más o menos literalmente nos han dicho, ustedes cuando hacen las cosas públicas, cuando lo hacen con mucho bullo, no deben sorprenderse que las autoridades van a reaccionar. Pero no, lo que hacen no es ilegal. Entonces, lo que te están diciendo es, cuando haces las cosas discretamente, no les vamos a molestar, porque tiene razón. Pero no lo haces con mucho bullo, porque eso no lo queremos todavía. Entonces, en eso también, para terminar, yo veo un poco lo que está pasando con el PANAG en Bilbao, con el Martín y todo, que estamos siguiendo también con mucha preocupación, porque puede ser que eso también significa una vuelta al pasado con este nuevo gobierno y que tal vez Martín Bariuso, que bueno, no sé si todos conocen, pero me imagino, ¿no? Que fue detenido y un club de Bilbao que fue cerrado, que esto puede ser un señal de que el gobierno español tal vez va a otra vez reprimir como el gobierno en Holanda a los clubes, pero como no pasa eso, mi lectura es que eso más bien es un mensaje, ¿no? Es un mensaje del sistema para decir, si nosotros podemos tomar a Martín, podemos tomar a cualquiera, porque somos fuertes y le inventamos algo, y ese es el riesgo que corren. Entonces, para nosotros todos, los clubes que se manejan, que es una lección de que es realmente importante hacer la cosa de una forma buena, transparente, para evitar cualquier malentendido. Porque hay siempre alguien que se molesta ahí arriba y cuando haces mucho bullo, amenazas intereses, y intereses gigantescos que no nos podemos imaginar qué poderosos son. Entonces, otra forma de luchar por este momento es tratar de difundir el conocimiento, tratar de hacer clubes, ayudar a gente y sobre todo hacerle responsable al consumidor para que sepa de lo que se trata y para que es el instrumento de su propia emancipación, digamos, porque si los consumidores no participan en esto, no podemos ganar nada. Al final debe ser un movimiento fuerte de gente que defiende esto. Entonces, con el tiempo, difundir las informaciones, hacer posible que la acción remunera, que recompensa, y que de este movimiento de activistas y clubes podemos hacer el próximo paso, que será realmente
una estrategia sensata, muy bien pensada a los medios y a los sectores políticos. Pero aquí acabo. Y si hay preguntas después, muchas gracias. Hola, buenas. Gracias. Vamos a ver, yo quería explicar un poco cómo funciona un Cannabis Social Club y también, gracias, quería explicaros cómo está la situación en el Estado, sobre todo en Euskadi y aquí en Cataluña. Así que voy a ir un poco acelerado. Vamos allá. Vale. ¿Cómo se definiría un CSC? Pues un CSC es, a veces confundimos conceptos. Hay gente que se piensa que los CSC son clubs sociales de cannabis, decimos, pero en realidad son asociaciones con fines parecidos, asociaciones canábicas. Bien, les llamamos clubs para diferenciarlos de las asociaciones que eran de estudio del cannabis, que nacieron en los años 90 y todo esto. Se basan en usuarios concienciados que hacen lucha política por cambiar las políticas de drogas y proponiendo una alternativa legal al mercado negro, que actualmente, bueno, hasta hace poco era el único mercado que existía. Proponiendo una regulación que nosotros pensamos que es bastante estricta, que es hecha por nosotros mismos y la hemos propuesto al Gobierno vasco en manera de una propuesta de ley de asociaciones y una autorregulación para la producción, la distribución y ya está. Sí, la producción y la distribución del cannabis. Todo ello basado en el autocultivo personal. O sea, toda esta regulación que nosotros proponemos, en realidad, no tendría mucha base si no fuera por lo que uno puede cultivar en su propia casa, o sea, lo que cada persona puede hacer en su casa. Entonces, hay algunas opiniones, ¿no? Opiniones. Hay personas, ¿no? que crean clubs, ¿no? Recibo bastantes consultas de diferentes personas de, he cultivado 50 kilos o 20 kilos de cannabis, ¿no? Y entonces ahora con los 20 kilos de cannabis voy a montarme un club y voy a buscar a los socios y ahí empiezan los errores. Todo empieza a funcionar mal en ese momento, ¿no? En ese momento y en el momento de la puerta de atrás. Porque nuestro modelo lo que propone es acabar con la puerta de atrás, acabar con el mercado negro. O sea, la hierba no aparece mágicamente porque alguien toca la varita mágica y aparece en el club. La hierba se tiene que producir. Y se tiene que producir después de que los socios hayan dicho que se produzca, no antes. Bueno. La situación en la que estamos, ¿no? Ha llevado a los usuarios de cannabis a estar un poco indignados, ¿no? Porque por una parte las leyes les permiten autocultivar, poseer en su casa y todo eso, pero luego a la hora del transporte o a la hora del consumo en según qué sitios, y no acaba de entenderse muy bien cómo es posible esta situación. Entonces los clubs son una alternativa, o sea, los CSC son una alternativa para aquellas personas que no pueden producir, que tienen mermas en la producción, que están impedidos por cualquier cosa, o no tienen tiempo, o cosas así. Pero el club en realidad no es como el coffee shop, o sea, no es un ven aquí y sírvete de aquí solamente, sino es un lugar donde intentamos enseñar a los usuarios a autoproducir, a autodetectar los consumos problemáticos. Vamos, que nuestra intención no es vender, porque de hecho ni vendemos. Nosotros distribuimos la parte de la cosecha que le toca a cada socio, pero no vendemos nada. Entonces, esto, como bien decía Yup antes, es un poco conflictivo en la mentalidad que tenemos todos neoliberal, capitalista, que tenemos en la cabeza, y no es que yo sea comunista ni nada por el estilo. Es que lo de
lo de no entender el precio por el gramo o lo de no comprender que no es un cliente con el que estás tratando, o el socio entender que no va a un bar o a un lugar a que le den unos servicios y tal, sino es una asociación, como cualquier otra asociación, la asociación de, yo qué sé, de ciclistas de Martorell, seguramente que funciona de una manera muy parecida a nosotros, eso sí, sin distribuir cannabis. ¿De qué manera lo hacen? Pues entre todos colaboran para llegar al mismo fin. Vamos a organizar una bicicleta, una salida todos en bici. Pues hay uno que organiza, otro que tal, ninguno cobra o algunos sí, pero es un poco así como casero. Esto entra a veces en conflicto con la mentalidad, bueno, como podéis ver, de la feria, del mercado y de la sociedad en general, porque no se llega a comprender demasiado bien. Bueno, voy a pasar, bueno, como podéis ver, estos son fotos de la manifestación, de reuniones dentro, de reuniones de abogados. Vale, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos? La propuesta que nosotros hacemos no la hacemos porque sí, la hacemos porque a través de la jurisprudencia y la experiencia que han tenido los clubs en los años, como por ejemplo, que estaba bien diciendo Jubl, Martín, Panac, concretamente, que como ya sabéis, en el año 2005 fueron intervenidos también, les retornaron la hierba, pero para que veáis cómo está la cosa de voluble, ahora, por ejemplo, en Panac tuvieron la última intervención y la hierba que les devolvieron en el 2005 podrida, que estaba podrida en cajas, mohosa, pero que la tenían guardada como trofeo, ¿no? O sea, nos han devuelto la hierba, esto no lo tiramos, si el caso le pondremos laca o algo, pero tirarlo no lo tiramos, pues esa hierba también se la han intervenido, se la han contado como pesaje dentro de los 85 kilos largos que les han cogido. Eso y jabones y potes y libros y todo lo que se les ha ocurrido. Entonces, la situación de un club es frágil, sobre todo a la hora de si tiene cultivos, si tiene varios emplazamientos, si es muy grande. Y a las autoridades les chirría un poco que desde que cumplen en el servicio con las fuerzas de seguridad del Estado, les han dicho que el cannabis es ilegal, que esto no se puede hacer, que es una droga, van a una escuela que les enseñan eso, ¿no? Y ahora de golpe les estamos intentando decir que no, que esto puede ser, que la policía no acaba de comprenderlo. La policía quiere órdenes claras. Y no solo la policía, sino los políticos quieren cosas muy claras y cosas que ellos puedan comprender y controlar. Si no, se lían. Protocolos para todo. Entonces, de ahí nuestra propuesta que sea para mayores de edad, usuarios previamente. También puede ser que no sean usuarios, pero que tengan alguna dolencia que sea susceptible de ser tratada con cannabis. Y se debe respetar un círculo cerrado, o sea, los socios deben avalarse los unos a los otros. Yo creo que la mayoría ya sabéis cómo funciona un club, no lo sé. Sí, le voy a ir dando un poco más de caña. Bueno, la producción y el transporte es una cosa muy sencilla. La producción, los socios firman una previsión de lo que van a consumir, las previsiones de todos los socios se suman y eso es la producción que puede hacer la asociación. Y a la hora de distribución, la sustancia, por supuesto, en todo momento debe estar controlada por diferentes personas y a la hora de distribuirla todo el mundo tiene que firmar y dejar constancia de que ha sido él quien lo ha retirado. Bueno, esto es una foto para enseñaros las tinturas, cómo las hacemos, el pesaje, que hay gente que se piensa que metemos ahí las ramas, que en realidad las ramas no pesan tanto, pero las sacamos. Y aquí andamos, y luego me lío con un poco de política. La regulación que proponemos, ¿vale?, es una regulación que pone en contacto al usuario con el productor. Sí que hay un intermediario, que es la asociación, pero la asociación es el socio, o sea, es el propio usuario el que es el intermediario, porque el socio decide en todas las decisiones
o en la gran mayoría de las decisiones que toma la asociación. Todo esto funciona obviamente sin ánimo de lucro. Y ahí existe ¿qué es el sin ánimo de lucro? Se pregunta mucha gente, claro. Que no hayan beneficios directos, que no se repartan dividendos. Eso, la verdad, sobre el ánimo de lucro, yo creo más bien que un juez o un jurista tienen diferentes visiones, ¿no? O sea, nosotros tenemos más bien eso aclarado, ¿no? Como personas, como usuarios, tenemos claro que el ánimo de lucro es que nadie se lleve dinero en el bolsillo. Pero hay muchas otras maneras de que se nos pueda pues acusar de utilizar los bienes de la asociación para el propio bien. Bueno, ese tipo de cosas que se quedan un poco en el aire, como hay gente que pregunta, ¿la asociación me puede comprar un 4x4? Para mí, ¿no? Porque yo soy el presidente de la asociación y necesito un 4x4 para ir a los cultivos. Grande. Si puede ser un Range Rover de 50.000 euros, mejor, ¿no? Eso es ánimo de lucro. El que la asociación te compre un ordenador, ¿no? Pero ese ordenador sea, yo qué sé, el último Mac, porque yo necesito lo más, pues eso también puede ser ánimo de lucro. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, eso al final, quien acaba determinando la suma de todos esos hechos, porque claro, las personas que actúan así, no solamente es el Range Rover, es el Range Rover, es el traje para ir a no sé dónde, es, yo qué sé, son muchas cosas, el ordenador. Entonces, la suma de todo es una cifra a lo mejor abultada que un juez puede entender que sí que hay ánimo de lucro, aunque nosotros entendamos que no, porque en realidad nosotros no nos hemos llevado dinero efectivo al bolsillo. Entonces, proponemos que hayan unos libros. Todas las asociaciones tienen la obligación de tener 3 libros, que es el de membresía de los socios, el de actas de la asociación y el de las cuentas de la asociación. Y nosotros además proponemos 3 libros más, que son el de previsión de cultivo, donde cultivo por cultivo se analiza cuánto se va a producir y de qué variedad, el de resultados del cultivo, en el cual después de la cosecha se analiza cuánto ha salido en realidad, y el de retirada de los socios, que es donde cada socio firma que yo me he llevado 10 gramos, 1, 2, 3, 4, los que sean. Todo ello va apoyado con un estudio de un perito agrícola que certifica que eso es cierto. Y el control de las partidas con análisis en cromatografía de gases. Pero claro, si nos quedamos ahí, si el movimiento canábico se quedara solamente en regular lo que son los clubs, iríamos como cojos. Porque ¿cómo vamos a regular lo que son los clubs si luego uno sale del club con la hierba para irse a su casa, para lo que sea, y viene un policía y le registra, le quita el cannabis, le pone una multa? No nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí, como tampoco creo que deberíamos quedarnos si regulan los clubs. O sea, yo creo que estamos dentro de un proceso de como mínimo unos 15 años o así, que es bastante largo, en el cual llegaremos a esa situación, que es lo que comentaba Ayub, de la producción será totalmente de aquí y la distribución será totalmente de aquí, y a lo mejor existirá hasta un mercado libre, ¿por qué no? Si paga sus impuestos y no genera ningún problema a la sociedad, sino que aporta, es probable. Pero en la actualidad, como nosotros lo vemos, con lo que nos está costando conseguir que sin ánimo de lucro, circuito cerrado, mayores de edad, y con toda esta situación y poniéndonos un montón de vallas y cortapisas y tal, nos está costando que nos regulen. No creo que el Estado de golpe vaya a decir vamos a abrir aquí coffee shops, cobraremos un montón de impuestos y nos vamos de esto. No lo veo. Yo no creo que los políticos vayan por esa línea, y la línea de la federación en parte tampoco es esa. Nuestra situación actual es la de lucha por regular los clubs. Luego lo que venga detrás, pues cada uno ya verá a dónde quiere llegar. Esto es del Roto, que a mí me gusta mucho esta viñeta, que es
las drogas perjudicaban a quien las consumía, así que decidieron perseguirlas. Ahora ya nos perjudican a todos, estamos bastante jodidos. Ha sido un éxito. Entonces, ha sido así un poco Spring, porque ya sé que vosotros sois, a la mayoría os tengo más o menos vistos y sabéis perfectamente cómo funciona un club. Ahora bien, ¿en qué situación está la regulación o la lucha política a nivel estatal? La situación a nivel estatal, en Euskadi, que hay mucha gente que al leer las noticias se piensa que en Euskadi ya es legal tener un club y cultivar y vamos. Y tenemos al presidente de la federación imputado en un caso con la asociación más importante o una de las más importantes de todo el Estado intervenida con el cese de actividades. Los socios, hay algunos socios que van a tener, bueno, pues una imputación para toda la asociación. O sea, es un poco que vamos, que la cosa no está asegurada. Actualmente estamos en una lucha política, estamos en una negociación política en la cual ya hemos entregado toda nuestra parte de la negociación. Nosotros hemos dado todo nuestro trabajo. Como ya sabéis, a través de la guía de clubs que editamos hace unos 3 años, ha habido un boom de asociaciones canábicas, pero muchas de esas asociaciones canábicas en realidad la guía o no se la han leído o han entendido lo que han querido o simplemente piensan de otra manera y piensan seguir otro camino. Pero la realidad es que nosotros hicimos eso para meter mucha presión, para ser muchos y unidos, pero como el modelo que proponemos es así un poco como dicen los alemanes, ¿cómo dicen? Reichssocialismus. Madre mía. Como somos un poco así, pues a gran parte del sector canábico no le gusta esa idea. Y no comprenden no comparten, más que no comprender, no comparten que la lucha actual sea el hacer muchos clubs que funcionen bien, de manera transparente, que no utilicen la puerta de atrás o que la utilicen lo menos posible. Y entonces eso genera un conflicto dentro de la negociación que llevamos actualmente con el gobierno vasco y esperemos que más tarde con el Estado, porque no queda claro dónde están los límites. Entonces, por ello nosotros hicimos este modelo que queda bastante estricto, pero que va cambiando según el tiempo y según como vayamos avanzando. La negociación en Euskadi, por lo tanto, está en negociación. Nosotros hemos entregado toda la documentación y ahora hay una comisión de expertos que debe decidir cómo será esa regulación, en la cual hay una persona del movimiento personas del movimiento que están en esa comisión, pero no quiere decir que será como nosotros hayamos propuesto, será como acabe decidiendo la comisión, que es una comisión del Parlamento Vasco, y en el cual yo me imagino que además deben de haber otras personas e instituciones a nivel estatal y tal que también estén metiendo allí la cuchara, porque si no sería un poco ingenuo pensar que eso no está pasando así. Al mismo tiempo nos damos cuenta que en el resto del Estado, así como los vascos están muy avanzados, en el resto del Estado la situación está bastante calmada, porque hay comunidades autónomas donde la propia administración ha entrado en contacto con los representantes de la federación en esa comunidad y les ha dicho que se están durmiendo, que espabilen y que empiecen a moverse. Y es la propia administración, porque en otras comunidades autónomas es que no hay ni comunicación. Imaginaros a nivel estatal. Bien, como decía él, yo no sé cómo lo tendrá el PP. El PP, por ejemplo, está dentro de esa comisión del Parlamento Vasco y votaron a favor, como todo el arco parlamentario, de llevar a cabo esa comisión, pero a nivel estatal las cosas cambian mucho. Y si además se cambia la legislación si cambiáramos la legislación de la ley de asociaciones y reguláramos este tipo de asociaciones, sería una incongruencia que el propio Parlamento del Estado no cambiara la 1/92, la ley Corcuera, y
y despenalizara el cultivo lícito o reglamentara el cultivo lícito de cannabis y despenalizara la tenencia y el consumo de ciertas cantidades en la calle. Todo eso es un proceso que, como os podéis imaginar, pues imaginaros, para cambiar el Código Penal, una ley orgánica, es un proceso que por lo menos tardará entre 4 o 8 años. Y de momento está todo este bullicio haciendo mucho ruido, que está muy bien, pero que no queda muy claro dónde acabará. Si queréis, mejor pasamos a las preguntas, porque seguro que tenéis alguna cosa más concreta. Y esa pregunta... Pues yo te podría decir que aquí en Cataluña empezamos a tener contactos. Ahora bien, la cosa está parada. O sea, la administración está dispuesta a escucharnos, que eso siempre ha estado, hasta con el anterior gobierno, siempre han estado dispuestos a escucharnos, pero ahora parece que las cosas empiezan a cambiar un poco. Y en el resto del Estado, pues te diría que muy pocas más. Muy pocas. De hecho, Euskadi es un oasis... Bueno, ya sabéis que es un oasis para muchas cosas, Euskadi. Pero yo diría que Euskadi, Cataluña y poco más. De momento. Venga, va, ¿no tenéis más preguntas para Ayub? Aunque sea. ¿Qué va? Sí. Quiero hablar. No, te tenía una pregunta con respecto a un poco lo que dices. Como parecía, hay clubes que lo quieren hacer de forma muy reglamentado y hay clubes que van un poco más allá, buscando las fronteras, ¿no? Digamos, si digamos si llamamos las cosas como son, ¿no? Hay una mente, siempre también en este movimiento, una mente que busca reglamentación, que busca legalización, que busca cambios políticos, y hay una mente económica, comercial. Estamos juntos, somos partes de un cuerpo, ¿no? Los que buscan la reglamentación al final son los que hacen las bases legales, los que fuerzan, obligan el sistema de hacer nuevas bases legales. Pero los que buscan más el lado comercial o el lado difusión, digamos, consiguen la normalización. Y la normalización al nivel del público es muy importante para el proceso de forzar las bases legales. En Holanda lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos viendo ahora, es que se ha exagerado el paso a la comercialización, a la normalización, sin pensar en bien hacer las bases legales, porque ahora falta un ministro, o sea, solamente es necesario un ministro para darles un golpe grande a los coffee shops, porque no tienen un base legal fuerte. Entonces, no hagan el mismo error en España de que crezcan demasiado grande antes de que haya bases legales, porque las bases legales ayudan para hacerlo de una buena forma y de una forma continua que no tiene más peligro de ser erradicado en el momento que cambian las cosas, ¿no? Sí. Hola. Pues que... Sí. Una pregunta para Joep. Quería preguntar, ¿qué capacidad tiene la Comunidad Europea para regular a los clubes sociales y en qué proceso está el código de conducta que queréis proponerles? ¿En qué momento del proceso se encuentra esa acción? Las autoridades europeas, la Comisión Europea o el Parlamento Europeo o el Consejo de Ministros Europeos no tienen ninguna capacidad para reglamentar esto. Es totalmente a nivel de cada Estado miembro, ¿no? El Código de Conducta ha sido una propuesta para encontrar principios comunes entre la gente que estamos en toda Europa trabajando este tema de los clubes. Y sobre todo se trata de cómo describir
una forma de comportarse entre nosotros y hacer las primeras bases para una propuesta de diálogo directo a las autoridades en los países donde las autoridades todavía prohíben cualquier forma. ¿Qué papel crees que debería tener el cannabis y todos sus derivados en este marco de crisis mundial? ¿Crees que podría aportar, aparte de toda la ideología que arrastra? Bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión en torno a este tema? El cannabis es una solución para muchas crisis, una contribución a la búsqueda de nuevas alternativas para energía, para independencia alimentaria, de textil, de tantas otras cosas que se pueden producir a base de cáñamo. Esa es una propuesta que siempre ha sido tratada con mucho cinismo y ironía por los políticos, porque no parece serio, pero hace 60 años en Estados Unidos bien sabían que eso iba en serio. Con el cáñamo podrían hacer independiente a todo un país en muchas cosas y en todo el mundo, porque en todo el mundo se puede cultivar. Entonces, en el momento que algunos países, tal vez los donde mejor cultiva fuera, en el Ecuador, desde Kazajstán hasta Colombia, encuentran algunos países, Marruecos puede ser que está ya desarrollando un discurso basado en esto, empiezan a entender el arma positivo que eso puede significar para su población. Será muy importante en ese momento difundir también conocimientos de cómo cultivar eficazmente, cómo desarrollar industria de elaboración, pero ese es un camino que ya está y que solamente hay que empujarlo. La crisis económica hemos desarrollado a base de cifras oficiales y no oficiales, porque es muy difícil de elaborar esas cifras, pero con el hecho de que ahorras en gastos policiales y judiciales cuando despenalizas, y con el hecho de que puedes poner impuestos al cannabis que se vende por alguna manera, sea en clubes, sea en tiendas. Puedes ahorrar, si lo das a nivel europeo, y claro, es una estimación, puedes producir una contribución al tesoro público a nivel de la Unión Europea de 35 a 70 mil millones de euros por año. O sea, un paquete de ayuda como recién se acaba de aprobar para Grecia, 130 mil millones de euros, lo podrías ganar en un año, la mitad lo podrías ganar en un año sin que le cueste nada a nadie, ¿no? Pero sobre todo la crisis moral, yo creo que sería una forma de contribuir al restablecimiento de una relación igualitaria entre ciudadanos y autoridades, en el momento que las autoridades se muestran que han escuchado ciertas voces y que también que ellos se tiene que reconocer que han hecho un error. Eso moralmente va a ser al final una forma de solucionar muchas cosas entre ciudadanos y autoridades, porque se restablece una relación de respeto, porque ahora los ciudadanos no tienen más respeto a las autoridades porque las autoridades tampoco les tienen respeto. Cuando se cambia este tema, va a restablecer una forma de reconocimiento de que necesitamos una institución política para gobernar, pero que las leyes deben estar basadas en realidades. Y eso, para la crisis que tenemos en este momento, para las tres, una contribución.
Si nadie tiene una pregunta, a mí hay un dato que me gustaría comentar, que es a lo que decías tú de si el poder de alguna manera demuestra que puede cerrar o no puede cerrar los clubs, o puede hacer o no. Un dato muy sencillo. En Bilbao, en 2 meses, cerraron de 9 asociaciones 7. En nada. Y todo fue el mismo policía. La misma policía local quien la cerró todo. O sea, los clubs son muy frágiles, muy frágiles. Y hay que tener cuidado. Son una esperanza, pero son una esperanza si tienen una base social sólida. Gente que los apoya y gente que está decidida a luchar por eso, haciendo fuerza. Si un club no tiene esa base social, pasa como, por ejemplo, pasó con Evers. En la misma intervención policial donde se intervino Panac, se intervino Evers. Panac ha salido peor parada porque, claro, como ellos producían, tenían un montón más de kilos, más los jabones y la hierba del 2005 podrida y todo eso que estábamos hablando antes. Pero la cuestión es que, aún así, Evers ha desaparecido, no se sabe nada de sus socios, lo que sabemos no es nada bueno y tal. Y Panac ha hecho una coordinadora, una plataforma también, que en defensa de los directivos de la asociación. Entonces, al final, lo que cuenta tanto, yo creo que no es tanto si tienes muchos socios, sino si esos socios van a ir a dar la cara por ti. Eso es lo importante. Venga, va, animaros. ¿Sí? ¿Damos ya por concluido? Sí. Muchas gracias.